y bluradio.com. Y después de las manifestaciones de ayer, por supuesto, Felipe, viene la etapa de interpretaciones de qué significa, de cuánta gente salió, de por qué salieron. La tesis esta mañana del presidente Gustavo Petro es que las manifestaciones de ayer son protagonizadas por personas que no quieren cambiar al país o que no quieren, lo cito entre comillas, salir de sus privilegios. Y ha llamado en diferentes orillas políticas a algunos protagonistas de lo que pasó ayer en Colombia. Del pacto histórico, senadora María José Pizarro, de la izquierda que gobierna hoy a Colombia. Senadora Pizarro, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y como siempre a los oyentes un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Senadora Pizarro, ¿cuál es su lectura, su interpretación de las manifestaciones de ayer? Bueno, tres reflexiones. La primera es pues reconocer el talante democrático de este gobierno. Nosotros somos un gobierno que respetamos las libertades individuales, las libertades colectivas, el derecho constitucional a la protesta y bueno, como ustedes vieron, las manifestaciones contaron con todas las garantías a lo largo del país. En ningún momento fueron violentadas, inclusive teniendo en cuenta que son, por supuesto, marchas que expresan su oposición a este gobierno, pero este gobierno respeta la expresión, la libre expresión de la ciudadanía, y yo creo que esto es algo que tenemos, que es un gran aporte a la democracia, porque bueno, entendemos que las movilizaciones son una expresión legítima de la ciudadanía y de la sociedad y que deben ser respetadas en su integralidad. En segundo lugar, pues por supuesto, reconocer que hay un sector político y social de este país que por supuesto a veces por desinformación, a veces por convicción, pues evidentemente se oponen a los cambios que se están intentando impulsar en este país y que por lo tanto pues obviamente esta expresión pues por supuesto es legítima, pero bueno, consideran de todas maneras que este país estuvo muy bien administrado durante más de 200 años y que los problemas empezaron hace apenas un año y medio con la elección del presidente Gustavo Petro. Nosotros no le tememos al debate, bienvenido el debate, requerimos de muchísima pedagogía para poder impulsar cambios en los que estamos trabajando y es con respeto y con altura que es necesario debatir sobre la situación del país, proponer incluso alternativas. Nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar, de proponer, de construir conjuntamente esas alternativas, esas soluciones a los problemas que nos aquejan y pues bueno, hay personas que pueden y que tienen toda la libertad de tener todos los reparos y la manera en la que el gobierno está buscando en la que el gobierno busca implementar pues este programa, pero pues en democracia esas discusiones deben ser siempre bienvenidas y respetadas. Y en tercer lugar, lo que sí nosotros no podemos permitir y mucho menos aplaudir es que dirigentes políticos tradicionales de la vieja política que ha estado tradicionalmente ligada a la corrupción, al narcotráfico, inclusive más dramático aún a la parapolítica, a la violencia, a la violación de los derechos humanos, pues pretendan venir a dar cátedra de un buen gobierno, de ética, de libertad de expresión, de respeto a la independencia judicial, a la separación de poderes, es decir, a aplaudir ¿A quién se refiere a ciertos usted, senadora sectores? Pizarro, en este Los último escuché. punto? Pues mira, ayer por ejemplo tuvimos una intervención que me pareció poco menos que grosera y mentirosa por parte del senador, por ejemplo, Miguel Uribe en la plenaria del Senado de la República, donde dice nosotros vamos a salvar a este país de la pobreza, vamos a salvar a este país de toda una serie de problemas que muchos, por supuesto, son problemas que aquejan a la sociedad colombiana desde hace décadas, que este gobierno está buscando solucionar, que este gobierno está buscando pero le cambiar preguntaba aquellas cosas. ¿A quiénes se refería usted con que no puede permitir y me menciona parapolítica y me menciona corrupción? Son ¿Qué parapolíticos? Vuelvo y repito, por ejemplo, ¿qué parapolíticos o corruptos? El partido Cambio Radical, ¿cuántos congresistas tiene en la cárcel por haber estado ligados a la corrupción, a robarse los recursos de los más pobres?
¿Cuántos congresistas del Centro Democrático? Es que hace apenas un mes o un mes y medio estaban deteniendo a Ciro Rodríguez por corrupción, por el cartel de las marionetas, pues Ciro Ramírez, perdón, por el cartel de las marionetas, pues es decir, en sus propias filas. No pueden dar cátedra de ética y de buen manejo de los recursos públicos, porque esa no es la historia de este país. Todo lo contrario, lo que hemos tenido es un Estado cooptado por la corrupción, y lo que es peor es que en muchos casos esos mismos corruptos han estado ligados a la parapolítica, y eso pues me parece a mí gravísimo, que demos cátedra de que este país ha estado bien gobernado en los últimos 200 años, cuando pues esa es toda la historia que debemos cambiar, y debemos cambiarla entre todos, pero para eso necesitamos que todos hagamos un ejercicio de autorreflexión, senadora, de mirar cómo podemos cambiar esos problemas. No le puedo decir nada del tema de corrupción, pues claro que en el Centro Democrático ha habido corrupción, y claro que en el Centro Democrático ha habido parapolíticos, pero ¿qué tiene que ver eso con las manifestaciones de ayer? No, estoy hablando de la forma en la que se expresan algunos políticos en relación con tenemos que sacar a Gustavo Petro del gobierno, y lo dicen en una plenaria del Senado y lo dicen en los medios de comunicación, y les parece que eso es una expresión de respeto a la democracia. A mí eso me parece peligroso. Lo que deberíamos estar haciendo, vuelvo y repito, es un ejercicio de autorreflexión. Ahora, la sociedad civil no puede dejarse confundir por todas estas cosas. Tenemos y en este país se debe respetar el derecho legítimo a la oposición, y tenemos que aprender a diferenciar eso de la búsqueda insaciable de impunidad y de la conservación de fortunas hechas a partir del saqueo de los recursos públicos. Es a eso a lo que nos referimos. Entonces, la sociedad tenga claro que que hay cosas en la sociedad, en la composición misma del Estado, en el manejo del Estado y en el gobierno, en la gobernanza, que deben cambiar, que no se puede permitir ni seguir permitiendo eso. Eso es una cosa. Ahora, expresar el derecho legítimo de la oposición, pues por supuesto, bienvenido, y debe respetarse, y inclusive escucharse a la sociedad, y además inclusive escucharla para poder encontrar soluciones conjuntamente. Esa es la responsabilidad del gobierno, pero bajo ninguna circunstancia se puede venir a pretender dar cátedra de ética, ¿sí?, y de buen gobierno y de transparencia en el manejo de los recursos públicos, cuando no es la realidad de este país en los últimos 200 años, tristemente. Eso es algo que tenemos que cambiar entre todos. Senadora, le hago una pregunta y espero que la tome a bien, y se la hago con todo respeto. Nada que decir sobre las confesiones del hijo del señor presidente, nada que decir sobre el desfalco de los carrotanques, porque es que usted está hablando de gobernanza. ¿No cree usted que ayer los miles o muchos de los miles de ciudadanos que salieron a protestar contra temas como los que le estoy preguntando? Mira, y es más, si nosotros nos sumamos a esa protesta, por supuesto que sí. El mismo presidente de la República solicitó que su hijo fuera investigado. Eso no ha sucedido nunca. Ningún presidente o expresidente de este país ha solicitado una investigación a su hijo. Y si existió corrupción y malversación de recursos, tiene que responder. En eso nosotros hemos sido absolutamente tajantes y claros. El corazón de este proyecto político progresista no alberga ese tipo de comportamientos, y tienen que responder quienes incurran en ese tipo de comportamientos. Y lo mismo con el señor de los carrotanques. Por eso inmediatamente es declarado insubsistente, se solicita una investigación y sale del gobierno, porque este gobierno no puede ser tolerante con la corrupción. Eso está absolutamente claro. Y lo tercero que dice el presidente inmediatamente después de que salga el señor Olmedo, precisamente por el caso de los carrotanques y de cualquier, es que se investigue el interior. Una precisión, senadora, discúlpeme, pero para no quedarnos ahí, simplemente, a él no lo declararon insubsistente. Él renunció. Sí, pero pero puedes ver el decreto y un mes después de que se desató el escándalo. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Sí, pero el hecho es que esta persona tiene que ser investigada. Y es más, la orden del presidente fue: al interior de ninguna entidad de gobierno se puede tolerar la corrupción. Esto, vuelvo y te digo, parece que que se hubiese carcomido los cimientos del Estado colombiano, que se hubiese cooptado el
Estado por prácticas corruptas, y eso tiene que ser, mejor dicho, completamente Pero, senadora, desterrado del ejercicio político y de la gobernanza en nuestro país. Una pregunta a modo de reflexión. El tema de los jarrotanques y del señor Olmedo, que es cierto, es una vergüenza. Eso lo que nos demuestra es que corrupción hay en todos los partidos, que la corrupción no es de izquierda, no es de derecha, que la corrupción no es de ustedes, ni es de aquí, ni es de allá. La corrupción, desafortunadamente, es un problema de los colombianos, no de un partido político. Digamos que no deberíamos ser suficientemente sinceros de quitarnos el sanbenito de que tal partido es corrupto porque tiene corruptos. Yo no podría decir, por ejemplo, el Polo, o el pacto histórico que tiene al señor Olmedo, o que tuvo a Samuel Moreno, o a fulanito de tal, o el gobierno de tal que tuvo a tales corruptos. Aquí el problema de corrupción va más allá de los partidos políticos. No debería, digo, entre paréntesis, para no estarnos refregando, usted es más corrupto que yo. Bueno, entre los partidos políticos, ¿no debería haber cierto pacto de luchemos contra la corrupción que se nos metió en todos los partidos políticos? Pues bueno, 3 reflexiones. La primera, eso es precisamente lo que estoy diciendo, que todos tenemos que hacer un acuerdo para extirpar la corrupción. No, porque usted me dice qué autoridad moral van a tener los que salieron ayer, es que tienen corruptos los de Cambio Radical. La integralidad, Néstor, no sé si me escuchaste de manera integral de verdad. Nosotros, si yo te digo las cifras, si tú me dirás 200 dirigentes políticos condenados por... incluido 9 gobernadores, 58 congresistas, entre ellos 4 expresidentes del Congreso de la República, fueron condenados por sus vínculos con la mafia y el paramilitarismo y sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos y en corrupción. 257, esa es una cifra, no la de yo, son cifras de la justicia. Y yo pienso que aquí uno también tiene que ponderar, y pues yo no reconozco al señor Olmedo como parte del pacto histórico ni de las fuerzas políticas progresistas ni de izquierda de este país. No, yo no lo conozco, te quiero decir, no lo conocí ni siquiera cuando llegó a la unidad de gestión del riesgo, no lo conozco. Yo, María José Pizarro, puede que hayan otros sectores que tal vez tengan mayor o cercana, porque este es un gobierno además que se ha caracterizado no solamente por gobernar con la izquierda, sino que hay otros sectores políticos que también están cogobernando en este país. Ahora, efectivamente, como tú dices, no se puede tolerar la corrupción en ninguna fuerza política. Y nosotros condenaremos con mayor fuerza la corrupción que exista al interior de nuestra propia fuerza política. Cuando sucedió lo del senador Moreno, lo del exalcalde Moreno, el mismo presidente Petro se retiró del partido político y fue el que denunció la corrupción al interior del Polo. Es que eso no se les puede olvidar. Por supuesto que tenemos un mal enquistado en la sociedad. Senadora Pizarro, que debemos erradicar. En este momento es que estamos en etapa, que en estas vivimos en Colombia, de sacarnos la lengua como los niños que van en el bus. Y uno le decía al compañero que iba en el otro bus tal cosa, y el otro desde el otro bus le sacaba la lengua y le respondía. Y así se nos va la política en Colombia. Y entonces desde la izquierda dicen los parapolíticos. Pero en el Congreso hoy estamos llenos de exguerrilleros, dirigentes de las FARC, que son tan delincuentes como los parapolíticos y están en la bancada del pacto histórico. Y entonces aquí, ¿quién decide cuál es peor, senadora? No me parece que uno sea muy diferente al otro, como no me parece que sean diferentes los corruptos de la izquierda a los corruptos de la derecha. Pues yo no sé, mira, yo te voy a responder en principio, inclusive desde la posición personal. A mí no se me puede indilgar, por ejemplo, y a muchos de nosotros no se nos puede indilgar porque hemos tenido un ejercicio político limpio, transparente y respetuoso de corrupción. Sí, como seguramente al interior del Centro Democrático hay personas absolutamente limpias y transparentes. Yo te estoy hablando de cifras. Dime si nosotros al interior de las fuerzas políticas progresistas tenemos 257 dirigentes condenados. Si eso es así, porque creo que esas no son las cifras. Y yo lo siguiente que te digo es que tenemos que hacer un pacto en contra de la corrupción, es decir, extirpar la corrupción, no solamente del ejercicio político, pero no quiero caer en lo mismo caer en lo mismo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que los señores de comunes que eran ex-FARC, que hacen parte del pacto histórico, no tienen en sus espaldas 100.000 delitos en Colombia? Por supuesto que entonces, tienen una historia. ¿Cuál es la diferencia, pero me dejas terminar porque siento que me interpelas. Si me escuchas y no me interrumpes, yo puedo tal vez terminar la idea porque creo
es más fácil. En primer lugar, por supuesto, y también es cierto que firmaron un acuerdo de paz y que los acuerdos de paz tienen no solamente un rango constitucional, sino deben ser respetados en nuestro país. Es gente que está dispuesta y tiene que estar dispuesta a asumir sus responsabilidades frente a la justicia, y para eso se creó una justicia transicional, y no es para evadir la justicia. Tienen que responder todas las personas que tengan algún tipo de relación con los graves delitos de lesa humanidad, todos los que estuvieron con las FARC, los que estuvieron por parte del Estado aliados con sectores criminales, los parapolíticos, los terceros civiles, todo el mundo tiene que responder en este país, porque lo que el país necesita es verdad. Aquí tiene que haber un pacto por la verdad y por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Todas aquellas personas tienen que responder, por supuesto, y para eso se hizo una justicia transicional, y todos aquellos que quieran acceder a la justicia transicional y que tengan algún vínculo y que puedan aportar a la verdad, que vayan a la JEP, pero que contribuyan de verdad con la verdad. Yo creo que eso es algo que esperamos todos, y no se necesita ser de izquierda ni de derecha para exigir verdad en este país. Yo misma exijo verdad. Yo misma lucho por la verdad, y también lucho en contra de la corrupción, pero a mí que no me vengan a endilgar que todos nosotros somos unos corruptos, que los problemas del país empezaron hace un año y medio, cuando tenemos 200 años de una historia que es vergonzosa. Creo que quien generaliza es usted, pero quiero superar el tema, porque si no nos quedamos enfrascados en un asunto que tal vez no tiene que ver con el fondo de lo que pasó ayer. ¿Cuál es el mensaje para ustedes de lo que pasó en la marcha de este miércoles, senadora Pizarro? Teniendo en cuenta que la gente se manifestó, puede que haya algunos movidos por sectores políticos, pero muchos otros son ciudadanos que simplemente se manifestaron porque no están de acuerdo con que la extorsión se haya disparado y los grupos armados ilegales hoy se estén expandiendo en el territorio colombiano y en muchos sitios tengan el control social, o se manifestaron porque consideran que como funciona la salud en Colombia requiere mejorías, pero no demolerla y arrancar desde ceros, o porque consideran que la forma en la que se pretende usar el dinero del stock pensional para el pago de subsidios no es la forma adecuada. Ustedes desde el Pacto Histórico, ¿cómo leen a la gente, más allá de las rencillas y los odios políticos? Mira, a la gente todo nuestro respeto, y tenemos la responsabilidad de escuchar a la gente, todos los sectores políticos, todos los sectores que están gobernando en este país tienen la responsabilidad de escuchar a quienes expresaron, o por supuesto expresando un rechazo a distintas decisiones que se puedan estar tomando en este gobierno. Y esto no es marcha va, marcha viene. Quienes estamos gobernando tenemos la responsabilidad. Yo no estoy en el Congreso, pero bueno, hago parte de la bancada de gobierno y de este proyecto político. Tenemos la responsabilidad de escucharles. Por supuesto que sí, e inclusive, es más, en el caso de seguridad, por ejemplo, yo iría muchísimo más allá, preocupados todos y todas por la situación de seguridad del país. Yo creo que tenemos que encontrar conjuntamente soluciones. Es más, yo propondría que el primer paso hacia un acuerdo nacional fuese arrancando por el tema de seguridad, porque nosotros tenemos soluciones a largo plazo, y proponemos una ruta en esas soluciones, y hay otros sectores políticos y sociales que proponen otra. ¿Por qué no podemos encontrar un punto en el cual realmente logremos encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo? Porque lo que se necesita aquí no es acabar con la violencia hoy para mañana reciclar la violencia y tener una violencia mucho más degradada. Entonces, tenemos la responsabilidad de escuchar, o sea, los ciudadanos que se manifestaron, toda nuestra voluntad de escuchar e inclusive de construir conjuntamente. Ese es el mensaje para la gente que se manifestó ayer y para todo el país. Esa es una responsabilidad nuestra. Ahora, que podemos plantear diferencias políticas con sectores políticos, eso es otra cosa y era de lo que estábamos hablando. Pero por supuesto, los males de este país no empiezan ni terminarán tristemente con este gobierno. Sí. Senadora, nosotros estamos intentando avanzar y esperamos de verdad poder lograrlo, pero para eso también requerimos que la capacidad de diálogo y de escucha sea de toda la sociedad colombiana. Sí. Senadora, le quiero formular una pregunta final sobre algo que le leo entre líneas a usted esta mañana, pero que le escuché claramente al presidente Petro diciendo ayer: esta es gente, la que salió a marchar, que no quiere perder los privilegios. Dijo el presidente Petro textualmente que no quiere salir de sus privilegios. ¿Usted qué cree? ¿De qué privilegios estamos hablando? De esa gente que salió ayer, ¿qué privilegios están protegiendo? Mira, yo
que lo que dijo es protagonizada por, pues me imagino que se refería a ciertos sectores, vuelvo y repito, políticos tradicionales de este país, que se expresan también en medio de esas marchas, pero que han estado rodeados, que han crecido y que inclusive se han perpetuado en esos privilegios. Creo que eso es una realidad. Por otro lado, hay toda una franja social que no es de privilegiados, que es sencillamente una franja social que expresa su descontento y un descontento que es legítimo, ¿sí? Y son, pues digamos, porque uno no puede homogenizarlo absolutamente todo. Tampoco todos son un grupo de privilegiados. No, hay gente popular, hay gente de las clases medias, hay gente que representa distintos sectores de esta sociedad que no está de acuerdo con nosotros, y eso es legítimo, porque nosotros no queremos un ejército. Yo creo que las diferencias son no solamente válidas, sino necesarias en cualquier democracia. Entonces, es importante no confundir, pero que es cierto que hay unos sectores políticos arraigados al poder que se han perpetuado en el poder y que han gozado de enormes privilegios a costa inclusive del detrimento de la nación. Eso también es una realidad. Son dos realidades que tristemente se expresan en una misma movilización. Le iba a decir, listo, muchas gracias, pero me dice usted privilegios a costa del detrimento ¿de qué? Del detrimento de los recursos públicos de la nación. Vuelvo y repito, eso es corrupción, ¿no? Pues a costa de la corrupción, sí, y eso es innegable en la historia de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que volvemos al punto anterior. Y lo que yo lo intenté, la gente que salió ayer decir, son los privilegios de la corrupción. ¿Realmente usted cree eso? Que hay gente, hay sectores políticos de este país que se han fortalecido y se han mantenido y se han perpetuado a costa del detrimento de la nación. Es innegable. Y vuelvo y repito, si en nuestra fuerza política existe gente que pretenda hacer lo mismo, no se puede permitir y no estamos dispuestos a permitirlo. Y los primeros que vamos a salir a denunciarlo, espero que tengamos la información y podamos hacerlo, vamos a hacer nosotros. Eso sí, puedes tener la plena tranquilidad de que nosotros no tenemos ni vamos a ejercer ningún tipo de connivencia ni con la corrupción ni con ningún tipo de grupo armado. Eso sí puedes tenerlo absolutamente claro. Y a eso es a lo que me refiero, porque eso es lo que tiene que cambiar en este país. Y todos tenemos que cambiarlo. Todos. Tiene que haber un ejercicio de autorreflexión de todos. Es la senadora María José Pizarro, que nos acompaña esta mañana muy amablemente. Esta es la interpretación del partido, del Pacto Histórico, sobre las manifestaciones de ayer. Gracias, senadora Pizarro, muy amable. A ustedes, muchas gracias, adiós. Bueno, ahí